Yo soy Jaime Tomás, iniciando el cafecito de hoy y de entrada el programa estará completo con la licenciada Margie Sánchez de la Unidad de Psicología UCSE. Ella es terapeuta familiar y de parejas y también interviene en crisis y trauma. A mí me interesa en principio el tema de terapeuta de parejas, porque sabemos que hoy día hay situaciones terribles en las parejas, en los matrimonios. Matrimonios o no importa que estén casados o no, gente que estén viviendo juntos. Buenos días, licenciada. Muy Bienvenida al buenos días. cafecito. Háblenos de los problemas de las parejas de hoy y usted como experta, ¿realmente cree que sí, que hay muchos problemas en muchos matrimonios? Lo cierto es que tenemos situaciones de crisis, bueno, en todos los contextos, y por supuesto que dentro de la familia, que es el origen, que es el seno, y por supuesto desde la formación de la pareja, vemos cómo se combinan esos dos mundos y cómo las necesidades particulares de cada uno, pues cada uno de alguna manera tira a su lado, a su necesidad, y dependiendo de cuál sea nuestra tendencia, pues la manera de lidiar con eso. Es decir, algunos, por ejemplo, tenemos más tendencia hacia la autonomía, hacia los logros personales, hacia salir hacia afuera, y otros quizás más demandamos más vínculo, estar más cerca, y desde ahí hay tensiones en la búsqueda de satisfacer eso, desde además cómo ha sido desde la familia de origen de cada uno, cómo se han regulado desde hasta donde yo me he sentido verdaderamente seguro, con la libertad de expresar todo lo que he necesitado o no, y eso cómo lo llevo a la pareja luego, desde donde hay aperturas o no. Entonces, nosotros además vivimos todavía en un contexto hasta cierto punto conservador, con un conjunto de creencias que tienen normalizados patrones violentos, por ejemplo, y a veces toma un proceso poder volver a regular y poder construir juntos desde un sistema de calma, no solo desde un sistema de amenaza donde lo que aparece son las escaladas simétricas, las luchas de poder, donde solo están las necesidades individuales. Entonces también entran otras situaciones evasivas, otras relaciones, etcétera. Dado que la personalidad se forma con el ambiente en que nos crecemos, nos desarrollamos, ¿cuál es la personalidad ideal para un individuo en el contexto de lo que demanda la sociedad actual? Bueno, algo como personalidad ideal, eso no existe. Es decir, todos tenemos características individuales. Lo que sí podemos ver es cómo podemos regularnos y podemos aceptar nuestras propias características y también conectarnos y lidiar con las diferencias de las características de los demás. ¿Qué sería lo ideal? Pues saber que yo cuento con mis propios recursos y que los puedo utilizar, y que también tengo recursos de otros y que también los puedo utilizar. Eso habla de que yo he crecido en un sistema seguro y que tengo un apego seguro. Eso quiere decir que cuando venga una situación difícil, la que fuera, yo sé que yo tengo recursos para hacer lo que tenga que hacer, pero al mismo tiempo hay muchas situaciones que yo tengo limitaciones, que probablemente yo sola no voy a poder, que yo solo no voy a poder, que voy a necesitar el apoyo de otras personas. Los seres humanos somos los seres humanos, los seres vivos, ¿no? ¿Verdad? Que necesitamos más contacto en todas las especies que existen. O sea, si vamos de hecho al nacimiento, somos la especie que nace más dependiente. Para regularnos, para sobrevivir, necesitamos que otro en su momento, ¿verdad?, nos cuide, nos dé lo que necesitamos. A medida en que vamos creciendo, vamos ganando autonomía. ¿Y de dónde viene esa autonomía? ¿De dónde viene la libertad para explorar? ¿De dónde viene el asumir riesgos? Por ejemplo, hoy se habla mucho de emprender, de salir de la zona de confort para emprender un negocio, para iniciar la vida matrimonial, para iniciar un proyecto nuevo, el que fuera. Pero para la primera pregunta, antes de salirnos de esa zona, es: yo tengo una zona de confort. Es decir, yo sé que el momento en que fracasen, que algo salga mal, yo tengo a dónde regresar. Mi relación de pareja es un contexto seguro donde puedo ir cuando venga esa situación difícil, por ejemplo. Entonces, desde ahí
Más allá de hablar de personalidad ideal, diríamos que es cómo nos podemos regular e ir desarrollando, ir yendo hacia una manera más segura de relacionarnos, que signifique que yo puedo confiar en mí y también en los demás, porque muchas veces cuando mi tendencia es hacia la autonomía, hacia ir hacia afuera, pudiera ser una autonomía hasta compulsiva, donde en realidad no confío en nadie y siento que tengo que hacerlo todo yo, pero porque no hay más nadie, que si no lo hago yo, nadie más lo va a resolver, por ejemplo. O por el contrario, que para todo lo que yo vaya a hacer necesite la mirada de otro, necesite la aprobación de otra persona. O en contextos ya de más violencia, de contextos más desorganizados, pues hay una ambivalencia donde a veces ni creo en otro ni en mí porque hay una desconfianza y donde la manera de relacionarme es más intensa, donde paso del amor al odio de manera muy brusca, donde en el inicio de una relación puedo idealizar la relación y bruscamente ante cualquier situación es la peor relación o la peor persona o el peor trabajo, porque no es solamente en un contexto de familiar o de pareja, en todos los contextos, con los amigos igual también. Yo puedo estar con una persona que es mi pana full en un momento y de repente pues luego no es tan buena persona para mí, por ejemplo. Y eso tiene más que ver con cómo he aprendido a calmarme, cómo he aprendido a confiar. Es que si viene una situación de fracaso, ¿cómo me puedo reponer para continuar? Bien, vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con la licenciada Margie Sánchez, que es psicóloga de la Unidad de Psicología Especializada, UCSE. Vamos a los mensajes. Seguimos en esta presentación del cafecito y hoy estamos conversando con la psicóloga Margie Sánchez, que es hija de nuestro amigo, el cronista deportivo Luigi Sánchez, que debe estar viéndola muy orgulloso en este momento. Y como los acuciosos se han dado cuenta, ya tiene un acento que no es propiamente cibaeño, porque su especialidad la hizo en España. No logró el acento español, por suerte, pero tampoco tiene el acento cibaeño, por suerte, o sea que mejor así. Tiene 10 años de experiencia clínica, en especial en pacientes que cursan con alta desregulación emocional, o sea, trastornos de personalidad, depresión crónica, violencia, duelo, entre otros. Señorita Sánchez, de las personas que usted ve, ¿cuál es el tema más recurrente en sus pacientes? Al final, si intentamos resumir el tema de la regulación emocional, tiene que ver cómo somos capaces de ajustarnos a las diferentes situaciones que acontecen en la vida. Es decir, podemos llegar todos con algún síntoma. Yo llego porque estoy ansioso, porque estoy deprimido, porque estoy en una relación de pareja que pudiera estar siendo violenta, por ejemplo, o porque estoy en un entorno laboral que no deseo. Y en todos esos escenarios o no estoy haciendo lo que deseo hacer, o no estoy siendo capaz de tener las relaciones que quisiera tener, de pareja, de amigos, en cualquier sentido, o he vivido pérdidas importantes. En cualquiera de esos casos, el tema va a estar en cómo volver a conectar conmigo y cómo entender qué me está pidiendo la emoción en este momento. Es decir, si por ejemplo yo he estado muy irritable, es decir, que estoy teniendo muchísima rabia constantemente, o que ha sido una característica a lo largo de mi vida, por ejemplo, en mi personalidad, la rabia, tendré que identificar cuáles son las situaciones de injusticia que yo percibo. Es decir, yo voy a tener rabia incluso si veo una noticia en el periódico que me parece injusta, o si veo delante de mí incluso que alguien que no conozco que agrede a alguien. Igualmente, obviamente, si yo he tenido una experiencia donde he tenido la percepción, porque puede ser real o no,
de ser tratada de manera injusta, voy a tener rabia. Entonces a veces tenemos reacciones que de pronto en este momento como que han perdido el calendario y no entendemos por qué en este momento yo estoy tan irritable o porque en este momento yo estoy tan ansioso. Y entonces tendremos que explorar un poco en la historia cómo se ha formado ese sistema de apego como hablábamos ahorita y desde ahí identificar la necesidad, aceptar qué emoción estoy teniendo en este momento, o sea, si en este momento estoy con rabia como mencionaba, o en este momento estoy sintiendo miedo, o estoy muy celoso, o estoy sintiendo vergüenza, culpa, lo que fuera, como primero aceptar esa emoción. Cuando estamos en una situación de crisis, la que fuera, nos disparamos. Entonces, desde ese disparo de estar en una situación de estrés, tenemos como una visión de túnel con la manera de leer e interpretar las cosas y no podemos ver como todo el contexto y no podemos cuidarnos de la manera adecuada o cuidar las relaciones en nuestro entorno. Entonces, desde ahí, el punto desde el proceso terapéutico va a ser poder eso, volver a lo básico, a lo tan básico como un niño cuando está aprendiendo en preescolar, aprende los nombres de las partes del cuerpo, aprende los nombres de las emociones y a mostrarlas, las caras y demás. Pues así mismito, en nuestra propia historia, como volver a lo básico. Si yo estoy ansioso, cómo permitir eso en este momento, entender la situación y desde ahí poder transformar, convirtiéndome ahora yo, en este caso como adulto, en el contexto de seguridad, que ya no va a ser mi familia de origen, ya no es mi entorno, ya mi referente paso a ser yo mismo. Pero si hay situaciones irresueltas que disparan cierta respuesta emocional ante situaciones difíciles, entonces implica primero restaurar eso. Como yo decía, restaurar primero la zona de confort para cuando me tenga que salir de ella, o la vida me saque porque me va a sacar, tener la posibilidad de regularme. Yo quiero tocar el tema de la inteligencia emocional. ¿Es algo que se adquiere o se nace con ella? ¿Y cómo podemos utilizar este tipo de inteligencia para rescatarnos en el tema del COVID-19 o en el tema del confinamiento? Justamente lo que hemos hablado, es decir, para empezar, es una combinación entre, obviamente, mis características biológicas, pero sobre todas las cosas con cómo lo gestiono en mi entorno y cómo el entorno me ha ayudado a regularme o no. Tiene que ver con lo como yo comentaba hace un momentito, con cuánto yo confío y tengo la capacidad de tener una relación conmigo misma y al mismo tiempo de tener una relación con todo mi entorno. Y por mi entorno, otras personas, por mi entorno, el contexto laboral, hasta el medio ambiente. Entonces, desde ahí es algo que es entrenable. Por ejemplo, en este momento, las principales empresas del mundo, coger Google, la NASA, Nike, entre muchísimas otras, la principal inversión que está haciendo con sus empleados en este momento tiene que ver con técnicas de meditación, con técnicas de mindfulness, porque tienen que ver justamente con que la capacidad de regularnos o de tener inteligencia emocional, como es otra manera de llamarlo, termina siendo incluso más rentable que invertir en otro tipo de capacitaciones desde el punto de vista técnico, inclusive. Porque tiene que ver con esto. Vienen situaciones, por ejemplo, sociales en el trabajo y las puedo gestionar. Vienen situaciones, llega esta pandemia que obviamente no la estaba previendo nadie. Y que además en este caso tiene características muy particulares versus otras situaciones críticas. Por ejemplo, si de repente viene un ciclón, una tormenta y hay un impacto, pues una situación de crisis puntual que tiene un impacto puntual y de ahí una recuperación hacia la vida normal. La situación del COVID-19 es muy particular como situación de crisis porque tiene esa fase de inicio, pero ya es crónica porque ya tenemos mucho más de 3 meses en esta situación. Y clínicamente cualquier enfermedad, incluso que pase de 3 meses, ya se convierte en una enfermedad crónica. Y viene que salir incluso de tener la enfermedad o de que un familiar lo haya tenido o no lo ha tenido por el miedo a tenerla o las pérdidas o los cambios que han habido en toda nuestra rutina, en la vida laboral. En este momento, por ejemplo, estamos labrando de maneras muy distintas, como en este caso que estamos a través de la web teniendo esta entrevista. Y así hemos tenido que hacer
población pertenecemos. Hay algunos que antes de esta crisis ya tenían situaciones de salud mental. Hay personal de salud que está de manera directa trabajando con la condición. Hay familiares que han perdido familiares de personales que están ahí todo el tiempo de frente también con la situación, y también está el temor de lo que pueda ocurrir. Quiero decir que es una situación de crisis, pero salir de esta situación implica entrar en otras, sumado a la incertidumbre de que tampoco sabemos en qué momento va a terminar. Ahora, por ejemplo, de qué va a pasar. Toca tomar decisiones conscientes, salgo, no salgo, en qué nivel. Por ejemplo, ahora para en Navidad y Año Nuevo, con la decisión de pasar estas fechas, qué ha implicado que tenga una vida social distinta antes, o justamente el estrés ha sido tan alto desde la negación de lo que está sucediendo, salgo a la calle de una manera descuidada. Entonces, en una experiencia de estrés cualquiera, el punto está en si eso sobrepasa mi capacidad. Y obviamente, mientras más pasa el tiempo, más pone a prueba mis recursos. Entonces, desde ahí, o voy a estar súper activado en movimiento, o puedo llegar al extremo opuesto de sentirme paralizado, que literalmente me siento incapaz de responder. Entonces, lo que vamos a necesitar justamente es volver a nuestro sistema de calma. Si vamos desde el punto de vista neurofisiológico, tenemos temas. Está nuestro sistema de amenaza, que nacemos muy bien con él. Un bebé, desde que sale a la vida, llora, pide lo que necesita a través del llanto. Igual, cuando nos vemos que nuestra salud, nuestro espacio se ve amenazado, pues va a aparecer este sistema. Como ahora, para cuidarnos, para andar con una mascarilla en la calle, necesitamos que este sistema se active porque hay una amenaza real, además. Pero también está nuestro sistema de logro. Desde este sistema vamos a intentar hacer cosas, plantearnos metas, tener una vida exitosa. Y por otro lado está nuestro sistema de calma. ¿Qué sucede? Que estos dos sistemas, los primeros que hablaba, el de amenaza y luego el de logro, son los que son más estimulados. Nuestro sistema de calma, pocas veces tenemos los recursos que nos ayudan a entender, a regular cuando se frustra el sistema de logro, cómo regresar a la estabilidad, cómo regresar a la calma. Y por eso técnicas como estas que mencionaba, desde la atención plena, nos pueden ayudar a regresar a que se den otras hormonas que nos ayuden a calmarnos, como la oxitocina, las endorfinas, porque desde adrenalina, cortisol, el logro va a buscar competir y va a buscar además satisfacciones muy inmediatas, que son, desde que yo logro algo, porque conseguí algo, por ejemplo, en el trabajo, lo logré y tengo un momento de placer, pero luego se cae. Todo lo que tiene que ver con el sistema de calma finalmente es más estable. Y entrenar esto es lo básico. Y sobre todo en este momento, para poder entender lo que me está pasando a mí y poder humanizar también lo que está pasando a otros. Es decir, ahora estamos muy en ataque unos con otros, porque hay, por ejemplo, unos que extremas y otros que toman medidas muy negligentes. Entonces nos cuestionamos cómo es posible que la gente esté en la calle de esta manera, o cuál es la necesidad de extremar tanto las medidas de seguridad que nosotros ponemos que no lo podemos ni ver. Y muchas veces entre esos polos nos juzgamos unos a otros, porque tenemos entrenada nuestra voz crítica mucho. Quizás parte de las cosas importantes que nos está invitando este contexto, justamente tiene con volver a mirarnos y con humanizarnos, entender que lo que estamos viviendo, primero, no lo vivo yo solo. Cuando estamos en una situación intensa, tenemos esa sensación de que yo solo estoy viviendo la situación de dificultad, de que nadie más le está pasando tan mal como yo. Y parte de lo que esto nos ha mostrado es que, obviamente aquí más que nunca, porque mundialmente todos estamos viviendo algo similar, pero sin llegar a esta pandemia, todos vivimos experiencias parecidas. Todos sufrimos como seres humanos. Es didáctica la dama, Jaime. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos ya entrando a la parte final de esta conversación con la psicóloga Margie Sánchez. Vamos a los mensajes.
La última pregunta para la psicóloga clínica Margie Sánchez. En una pareja, el sexo del 1 a 10, ¿qué posición tiene, en su opinión? Es una parte tan de 1 a 10, es que es 10, pero es decir, como también es 10, la intimidad en otros sentidos. Es decir, a veces tenemos la intención como de desmembrar la importancia de las cosas. Nuestra intimidad física es tan importante como nuestra salud, como nuestra... es decir, nuestra salud tiene que ver con cómo gestionamos nuestra vida con nosotros mismos, con los demás, con nuestra vida sexual, que es parte de mi identidad. El problema está en que hemos intentado desmembrar las cosas, separarlas, las tenemos todas muy cosificadas, o a veces solo es entretenimiento, o a veces es solo lo que es puramente morbo y placer, pero en una relación incluso individual, ni siquiera solo con el otro, la aceptación de quien yo soy, la integridad de mi persona, de la manera de relacionarme con la vida en sentido general, implica salud en las diferentes dimensiones de mi vida, en mi vida personal. Y no importa la edad, licenciada. Y todas son de 10. No es como que mi vida espiritual está por encima de la integración de mi sexualidad. No es como que... La edad, licenciada, cuenta en este asunto. Una pareja que pasa de 50 o de 60 o de 70, ¿todavía el sexo importa? Siempre importa. Lo que pasa es que habría que comenzar a qué llamamos sexo. Es decir, estamos llamando sexo solamente al desempeño de una relación coital, de penetración única y exclusivamente, o a qué llamamos sexo. Pues yo creo que hay que partir de ahí. Porque si lo único que vamos a mediar va a ser cuál es el desempeño en ese contexto, probablemente para empezar se están perdiendo de casi todo lo demás de la sexualidad, y tiene mucho más que ver con nuestro sistema de creencia que con lo que es la relación sexual de intimidad como tal, que va cambiando a través del tiempo, que va cambiando en una relación. No es solo la frecuencia, no es solo el tiempo que se dure, no es solo una serie de cosas que tenemos preconcebidas. Tenemos realmente una muy mala educación sexual en sentido general. Tiene mucho más que ver con las creencias que hemos tenido en la calle, con el desarrollo de prácticas, qué sé yo, como la pornografía, que han desvirtuado la esencia de la vida sexual, de la conexión con mi cuerpo, que la sexualidad es parte de ella, porque yo soy un ser esencialmente como humano que también es sexual y que me conecto con todo, hasta con la naturaleza. Entonces, desde ahí, la salud mental tiene que ver con aceptar todas las dimensiones de mi persona, con poder regular todas las dimensiones de mi persona, y desde ahí todas son de 10. Cualquiera que tenga situaciones, vamos a necesitar trabajar en las demás. Oye, Jaime, 10 de 10. 10 de 10. Apréndete eso tú que tienes matrimonio. Apréndelo usted. Pero ahí va a variar las necesidades de cada uno. Cuando se trata ya de un contexto de pareja, va a tener que ver con que hay personas que necesitan más cuidado, hay personas que necesitan más palabras, hay personas que necesitan más resolver y servicio de otra manera, hay personas que necesitarán más contacto físico, más intimidad. Y ahí tendrá que ver cómo se negocian estas cosas, dependiendo de la necesidad de cada uno, que es distinta. Muy bien, muchas gracias, psicóloga Margie Sánchez. Gracias por estar compartiendo el cafecito de hoy, muy amable. Gracias. La licenciada Margie Sánchez pertenece al equipo de la Unidad de Psicología Especializada, que tiene su ubicación en la Independencia 65, frente a la Unidad Pediátrica de Clínica Corominas. Hay un equipo amplio de psicólogos especializados, digo psicólogos o psicólogas, porque hay varones y hembras, pero son todos expertos, y en estos tiempos hay que procurar alguna ayuda que proporcionan los psicólogos. Cuando la ayuda es mucho más fuerte, entonces se necesita de un psiquiatra, que es el que receta medicamentos. Pero ojalá que usted
usted, televidente, solo requiera del apoyo de una psicóloga o de un psicólogo, como prefiera. Es importante en este momento tan crucial en nuestras vidas como consecuencia de la COVID-19 y la crisis que se ha derivado en lo económico y en las relaciones interpersonales. Terminamos con el cafecito de hoy.